Vale, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de cómo un par de cómicos, que solo tenían el humor como arma, consiguieron cambiar por completo la percepción que tenía el mundo sobre el cannabis. Es una historia increíble. Exacto, tal cual lo dice la cita. Muchísimo antes de que viéramos dispensarios en cada esquina o se hablara de legalización, Cheech Marin y Tommy Chong ya estaban ahí, utilizando la risa como su principal herramienta para el cambio cultural. Y lo más importante es que lo hicieron sin pedirle permiso a nadie. Para entenderlos hay que viajar a finales de los 60, o sea, un momento de agitación política brutal, con la guerra de Vietnam de fondo y en medio de todo ese caos aparecen Cheech y Chong. Se convirtieron, casi sin quererlo, en la voz de la contracultura. Y su historia, como no podía ser de otra manera, empieza de la forma más rocambolesca posible. A ver, que nadie se piense que esto fue un producto de marketing, ¿eh? Para nada. Lo suyo fue un choque de trenes, una colisión de dos mundos que no tenían nada que ver, y todo ocurrió en la escena más underground de Vancouver. Es que fíjate qué mezcla. Por un lado tienes a Cheech con ese humor chicano, súper irreverente, directamente desde Los Ángeles. Y por otro, a Chong con un rollo mucho más relajado, más musical, canadiense. Esa combinación de polos opuestos fue lo que creó una química única. Y ahí, en esa autenticidad, estuvo la clave de todo su éxito. Y ojo, que antes de que reventaran las taquillas del cine, su revolución empezó en un formato mucho más íntimo. Los discos de vinilo. Fue a través de sus álbumes de comedia como empezaron a construir todo un universo que básicamente le dijo a toda una generación: oye, que ser consumidor de cannabis es algo normal. Y es que su ascenso fue una auténtica locura. En poquísimos años pasaron de ser un secreto a voces, un fenómeno de culto, a ganar un Grammy, nada menos. Estaba clarísimo que habían dado con una tecla, que habían conectado con un montón de gente que hasta ese momento se sentía completamente invisible. Y claro, de ahí salieron sketches míticos como el de Dave's Not Here, que se convirtieron en frases que repetía todo el mundo. ¿Y por qué funcionaba tan bien? Pues muy simple, porque no se lo estaban inventando. No observaban la cultura desde fuera, hablaban desde dentro, contaban sus propias experiencias. Y eso era algo con lo que su público se identificaba al 100%. Y con todo este caldo de cultivo llegamos a 1978, un año clave. ¿Por qué? Porque se estrena una película de bajo presupuesto, de la que nadie esperaba gran cosa y que estaba a punto de poner patas arriba el cine de comedia para siempre. 44 millones de dólares, o sea, una auténtica barbaridad para la época y para una película de este tipo. Fue un exitazo comercial rotundo y la prueba definitiva de que sí, de que había un público masivo hambriento de este tipo de humor esperando en la gran pantalla. Pero a ver, lo más revolucionario no fue el dinero que hicieron. Lo que de verdad rompió esquemas fue que, por primera vez, no había ningún tipo de castigo moral. Los protagonistas no es que triunfen a pesar de fumar, no, es que triunfan gracias a ello. Y esto, en aquella época, era darle la vuelta por completo a la narrativa oficial. Y no solo eso, Cheech Marin aprovechó esta plataforma para llevar la identidad chicana al gran público, algo que culminaría años después con su película Born in East LA. O sea que su trabajo sirvió para dar visibilidad no solo a los consumidores de cannabis, sino también a toda la cultura mexicoamericana. Un 2 por 1. Pero claro, no todo iba a ser un camino de rosas. Llegaron los años 80 y con ellos la famosa guerra contra las drogas. El ambiente cambió por completo. El dúo se acabó separando y el sistema, que hasta entonces les había dejado hacer, decidió que era el momento de pasar a la ofensiva. Y el objetivo fue muy específico: el negocio familiar de Tommy Chong, que vendía bongs. En 2003, las autoridades federales lo pusieron en el centro de una operación a gran escala contra lo que llamaban parafernalia para drogas. La cosa se puso seria. Y para proteger a su familia de ir a juicio, Chong tomó una de esas decisiones que te cambian la vida. Aceptó un acuerdo con la fiscalía. Un acuerdo que personalmente le iba a costar muy caro. Y la consecuencia fue esa: 9 meses en una prisión federal y una multa de $20,000. Para muchísima gente aquello fue un castigo totalmente desproporcionado, un acto simbólico. Y así, casi de la noche a la mañana, Tommy Chong pasó de cómico a mártir del movimiento por la legalización. Pero bueno, la historia no termina ahí, ni mucho menos. Años después, en 2008, el dúo se reunió y quedó claro que habían evolucionado. Su legado ya era mucho más grande que simplemente los personajes que les habían hecho mundialmente famosos. Si nos paramos a pensarlo, su impacto más grande no fue en el ámbito legal, fue en el cultural. Consiguieron cambiar la mentalidad de la gente, humanizaron al consumidor de cannabis, lo sacaron de ese rincón oscuro de la criminalidad y lo convirtieron en un personaje cómico, cercano. Básicamente lo pusieron en el centro del escenario, bajo los focos.
Y por separado cada uno ha seguido su propio camino, demostrando una profundidad que quizás mucha gente no esperaba. Cheech se ha convertido en un actor respetadísimo y, ojo, en uno de los mayores coleccionistas de arte chicano del mundo. Y Tommy, por su parte, es un firme defensor del uso medicinal del cannabis, hablando abiertamente de su lucha contra el cáncer. Vamos, que han demostrado ser mucho más que sus personajes. Al final, lo que hicieron fue algo muy potente. Convirtieron lo que era un delito en un fenómeno de la cultura popular. Y con eso demostraron que a veces cambiar el relato, cambiar la historia que nos contamos, es incluso más poderoso que cambiar la propia ley. Y esto, claro, nos deja pensando. Si su herramienta fuera risa, ¿cuál es la herramienta más efectiva que tenemos hoy en día para el cambio cultural?